Bueno, estamos ahora revisando un contenido bien interesante, un contenido que lo van a usar mucho en física sobre todo, ¿ya? Vamos a analizar el concepto de vector. Primero, para definir un vector, ¿cierto? Tenemos que hacer mención a un trazo al cual se le asocian ciertas características, ¿ya? Vamos a anotar eso, al cual se le asocian ciertas características. Ahora, ¿cuáles son esas características? Primero, tiene una magnitud, una longitud, ¿ya? Por ejemplo, yo podría dibujar aquí un vector de esta forma y puedo definir para él una longitud y puedo decir, por ejemplo, que este trazo que acabo de dibujar va a tener 3 centímetros de largo. Y eso que está ahí es la magnitud, ¿ya? El tamaño del vector. También se le asocia una dirección. La dirección siempre se considera la recta que contiene al vector. ¿Ya? Y el sentido es hacia dónde va dirigido. Hacia dónde va dirigido. Y eso se señala en el vector con una flechita, como está aquí en este ejemplo, ¿ya? Entonces, si yo dibujo un vector como este, miren, lo voy a hacer con esta herramienta para que quede más preciso aquí. Fíjense, voy a considerar que cada cuadrito va a representar una unidad, entonces ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, la longitud, si a este vector le llamamos v, la longitud de este vector, que se escribe con esa doble rayita, va a ser 12 unidades. Le vamos a colocar unidades porque en el fondo no lo estamos asociando ni a centímetros ni a nada. Es para indicar que hay una unidad, ¿cierto?, a la que pertenece la medida de ese vector. Hacia dónde va dirigido es el sentido. Por lo tanto, si ustedes observan aquí la flechita apunta hacia la derecha. Por lo tanto, podríamos decir que el sentido es hacia la derecha. Y la dirección sería, cierto, la recta que la contiene, que podría ser algo así. Todo eso, ahí, ¿ya? Y esa recta, en el fondo, tiene una dirección que le vamos a llamar horizontal, ¿ya? Entonces, ahí tenemos identificados cuáles son los 3 elementos principales que se consideran cuando uno trabaja con un vector. Veamos algunos ejercicios. Miren, vamos a identificar aquí el sentido, la dirección y magnitud de los siguientes vectores, considerando que cada una, ¿cierto?, de los cuadritos va a representar una unidad. Entonces aquí los vamos a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, la longitud de este vector es 10. Le puse aquí una B, pero lo correcto, ¿cierto?, y lo que estoy usando acá es una A. Después, el sentido es hacia la derecha. Entonces le vamos a colocar derecha. Y la dirección es horizontal. Ahí tenemos los 3 elementos que caracterizan a ese vector. El segundo vector B, tenemos acá que su longitud o magnitud o módulo o norma también se le llama, tiene valor 1, 2, 3, 4, 5. Dijimos unidades, ¿cierto? La idea es que ahí esa U yo la voy a reemplazar por la unidad en la que estemos trabajando. El sentido es hacia abajo. Y la dirección es vertical. ¿Ya? En el siguiente caso, tenemos, miren, aquí vamos a formar un triángulo rectángulo. Esto después nos va a servir acá para ver algunas cosas. Ya, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades.
Entonces, 7 al cuadrado es 49, 6 al cuadrado es 36. Por lo tanto, la longitud de C, esto lo vamos a ver con más detalle después, va a ser igual a la raíz de 49 más 36. Y esto, si lo sumamos, me da 70, 79, 85, o sea, raíz de 85. Entonces, la longitud de C es raíz de 85. Y en el último caso, bueno, acá tenemos que ver ahora la dirección. Estábamos viendo primero el sentido. El sentido de esta recta, ¿cierto? Es, aquí podemos hablar de noroeste. Hacia acá tenemos el norte, hacia acá tenemos el oeste, por lo tanto este de aquí sería el noroeste. Entonces, dirección noroeste. También se puede medir esta dirección, ¿cierto?, con el ángulo de inclinación que tendría aquí con respecto, ¿cierto?, a una horizontal. Y el sentido es... perdón, habíamos dicho el sentido antes. Yo aquí me equivoqué, ¿ven? El sentido era el noroeste. Entonces colocamos acá sentido noroeste. Y la dirección sería oblicua, ¿cierto? Oblicua. En este caso, tenemos longitud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O sea, longitud de este vector D es 16 unidades. Aquí son 85 unidades. Sentido a la izquierda. Y dirección es horizontal. ¿Ya? Vamos al siguiente ejercicio. Me piden ahora calcular módulos. Fíjense en lo siguiente. Tenemos un vector B que tiene coordenadas 3,4. Recordemos que cuando el vector se coloca con una sola coordenada, significa que es un vector posición. Y al ser un vector posición, su origen está en el punto 0 en el plano cartesiano, en el punto 0,0. Entonces, la fórmula para calcular el módulo de un vector, por ejemplo, que tiene coordenadas A y B, es la raíz de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado. Esto se obtiene a partir del teorema de Pitágoras. Entonces, si queremos calcular el módulo de 3,4, va a ser la raíz de 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16. Eso me da raíz de 25, y eso es 5 unidades. ¿Ya? Módulo de ese vector, 5 unidades. Ahora, el módulo del vector 6,1 menos 1 va a ser igual a la raíz del primer componente al cuadrado, 6 al cuadrado 36, más el segundo componente al cuadrado, que es 1. Y esto me da raíz de 37 unidades. Y por último, tenemos el módulo del vector 3, menos 3, y eso va a ser igual a la raíz del primero al cuadrado 9, más el segundo al cuadrado 9, y eso me queda raíz de 18. Recordemos que las raíces a veces se pueden simplificar. Por ejemplo, en ese caso, yo puedo colocar que esto es 9 por 2, el 18. Y el 9 lo puedo sacar fuera, ¿cierto?, como 3. Entonces me queda 3 raíz de 2. Recuerden que la idea es que ustedes vayan deteniendo el video y puedan hacer inicialmente el ejercicio ustedes. En el tercer caso tenemos puntos. ¿Ya? Estos son puntos en el plano cartesiano. El punto P, el punto Q y el punto R, que tiene ciertas coordenadas. Acá tenemos el punto PQ. Perdón, el punto PQ, el vector PQ. ¿Ya? Este vector PQ es un vector que tiene su origen en 4, menos 1 y su final en 3,0. Entonces,
yo puedo encontrar a partir de ese vector un vector equivalente, que es un vector, ¿cierto?, que tiene las mismas características, pero posición. ¿Y cómo lo encuentro? Voy a llamarle a ese vector, siempre lo que vamos a hacer es que vamos a Q, considerarlo como un vector, le vamos a restar el inicial. O sea, al destino le vamos a restar el inicio. Y en este caso me va a quedar 3,0 menos 4, menos 1. Entonces, 3 menos 4 me queda menos 1. Y 0 menos menos 1 me queda 1. Entonces, el vector posición, que es equivalente a ese, que es equipolente, se dice usando vectores, es el menos 1,1. Entonces tengo que considerar como medir la longitud de ese vector, es lo mismo que calcular la longitud de este vector. Y para eso calculamos ahora que la longitud de menos 1,1 es la raíz de 1 al cuadrado, que es 1, más 1 al cuadrado, que es 1. Este es menos 1 al cuadrado, pero siempre va a quedar positivo. Y esto es raíz de 2 unidades. ¿Ya? Entonces, eso significa que la longitud del vector PQ es raíz de 2 unidades. ¿Ya? Entonces, recordar, siempre al destino le restamos el origen, o al final le restamos el origen. Entonces aquí va a ser P menos R, y eso es 4, menos 1 menos R, que sería menos 2,3. Esto va a ser lo siguiente, me queda 4 menos menos 2, me queda 4 más 2, y eso es 6. Menos 1 menos 3, me queda menos 4. Entonces, la longitud de ese vector, 6, menos 4, es igual a la raíz de el primero al cuadrado, 36, más el segundo al cuadrado, que sería 4 por 4, 16. Y esto me da raíz de 52 unidades. En el tercer caso, tenemos que esto lo vamos a calcular como R menos Q, siempre el final menos el inicial. Y esto es R, que vale menos 2,3, le vamos a restar Q, que vale 3,0. Entonces esto es menos 2 menos 3, me queda menos 5. Y 3 menos 0 me queda 3. Entonces la longitud del vector menos 5,3 es la raíz del primero al cuadrado, 25, más el segundo al cuadrado, que es 9. Y esto me da 25 más 9, 34 raíz unidades. ¿Ya? Y eso sería todo por este video. Nos vemos en el próximo video de vectores.